Buenas noches, ¿cómo están? Quería comenzar a compartirles algunos videos, alguna información de las maravillosas flores de Bach, esencias florales del doctor Bach. Antes les quiero contar cómo llegué a estas maravillosas esencias hace ya más de 30 años. Mi vida en ese momento, la verdad que mucho sentido no tenía. Mi día era levantarme, trabajar en un trabajo que no me gustaba en lo más mínimo, regresar a casa, cenar y dormir. Y así los días se hacían interminables y los fines de semana peor. Era el sinsentido. Era no saber para qué estaba, no saber cuál era el sentido de la vida, no saber qué había que hacer. Era preguntarme si trabajar, ganar un sueldo, eso era todo, porque a mí otros intereses o yo otros intereses no tenía, no había descubierto. Había hecho una carrera, había estudiado, trabajaba, pero no aparecía el sentido del para qué, no aparecía el gusto por la vida. Y lógicamente, si estoy hablando de tener 30 y algo de años, uno no tiene sentido, la cosa es grave. El sinsentido se convierte en un vacío existencial. Y cómo corresponde a los estados emocionales de los que hablan las flores, los estados emocionales complicados, un día el cuerpo dio un síntoma de alarma. Algún tipo de enfermedad, algo no estaba funcionando. Y entonces voy al médico. Y el médico empieza con un montón de análisis y entre esos era ver algún tipo de tumores o cánceres. Esa palabra me despertó. Esa palabra me hizo decir, ¿qué hago acá? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Y lo primero que hice fue hablar con una amiga que me recomendó que hiciera una terapia. Y cuando fui a esa terapia me encontré con una psicóloga maravillosa que me habló rápidamente de las flores de Bach, algo que yo ni tenía idea que existían y ni sabía qué quería decir. Entonces empiezo con ella una terapia con el tema era, me parece que estoy enfermo, porque el médico dijo, habló de tumores. Luego no pasó nada, fue toda una falsa alarma, gracias a Dios. Pero esa palabra tan temida sirvió para que yo fuera a la terapia. Cuando yo voy a la terapia me encuentro con las flores de Bach. Desde ahí, desde ese momento, yo les estoy hablando desde el año aproximadamente 1996, rápidamente yo empiezo a hacerme muchas preguntas y empiezo a, a investigar, a averiguar, y por supuesto que lo primero que hago es el curso de terapeuta floral. Habiendo tomado las flores y viendo visto sus efectos, decidí que yo también tenía que formarme en esa disciplina para poder ser un terapeuta floral. Y así comenzó esta maravillosa investigación que me llevó en poco tiempo y en pocos años a convertirme en lo que yo me denomino un psicólogo espiritual, consejero espiritual, counselor espiritual. Y el inicio fueron las flores. Las flores me entregaron, me reconectaron con la misión de mi alma. Y a partir de ahí hasta hoy,
Nunca paré de trabajar, formándome en diferentes terapias complementarias. La segunda, que también digo me salvó la vida, fue Reiki. Fueron las dos terapias principales, más allá de los estudios formales, esencias florales de Bach y Reiki, las que me devolvieron el sentido de la vida, el para qué, hasta hoy. Ya han pasado muchos años, yo ya tengo 66, próximamente cumpliré esa edad, y, y aquí sigo trabajando con las flores, entre otras cosas. Así que en estos capítulos que vamos a ir compartiendo, les voy a ir diciendo y hablando de la maravillosa obra del doctor Edward Bach, en Inglaterra, por los años 1900 y pico, donde increíblemente en esa época este hombre se pone a investigar porque descubre que las enfermedades o los malestares, o mejor dicho, las enfermedades primero, se iban a originar en el sistema emocional. Algo no va a funcionar en nuestro sistema. La vida misma, el cansancio, los miedos, el sinsentido, que van a provocar una enfermedad física. El doctor Bach decía concretamente, cuando la personalidad no quiere seguir el camino trazado por el alma, entonces aparecerá la enfermedad, como el último recurso que tiene el alma para decirnos que no estamos conectando con el camino que vinimos a transitar. Y ahí es donde las maravillosas flores nos reconectan con la esencia divina. Eso es lo que van a hacer las flores. Hoy en día escuchamos muchos disparates de las flores, muy mal usadas o usadas como medicamentos. Las flores no son medicamentos, son remedios, muy distinta una cosa que la otra. Las flores son los remedios porque remedian, entre otras cosas, los males del alma, la pérdida del sentido de la vida. Entonces, esas esencias florales que Bach describe muy bien en una obra maravillosa que se las recomiendo a todos, que es la que les voy a mostrar ahora, que es Bach por Bach. Aquí está la obra de Bach. Aquí él escribió lo fundamental de sus conceptos espirituales. Entonces, las flores no son medicamentos ni se dan de cualquier manera. No se da, por ejemplo, algo que veo muchísimo, rescue remedy permanente. El rescue remedy o remedio de emergencia es exacta y únicamente para los momentos de emergencia. No estamos permanentemente en emergencia. No nos tenemos que rescatar todo el tiempo, por más dura y difícil que sea la vida. O el remedio de rescate es para un trauma, un shock, lo inesperado, algo que nos sacó del camino, una muerte inesperada, una catástrofe. Ahí va el Rescue Remedy. Para reconectarnos, esas fueron ese Rescue Remedy es un conjunto de 5 flores que él prueba en un momento de rescatar a alguien que había naufragado y casi muerto había llegado a la orilla. Fíjense los momentos en que él eh, descubre a través de los remedios que ya él había ido eh, trabajando, descubre estos 5 que dados juntos sacan a la persona de ese shock del naufragio. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque muchas veces no hemos leído en profundidad la obra de Bach como para entender a dónde va el trabajo de las esencias florales. Muchas veces tenemos miedo y se nos ocurre dar inmediatamente las flores del miedo. ¿Y saben qué? A veces tenemos miedo y no van las flores del miedo, porque hay que empezar a descubrir el origen de ese miedo y entonces van a ser otras flores. Pero para eso tenemos que estudiar en profundidad
la obra maravillosa del Dr. Bach. Esta obra que iremos lentamente a lo largo de estos capítulos que voy a ir compartiendo por YouTube, iremos aprendiendo, leyendo esta obra maravillosa. Así que con mucho gusto les compartiré toda esta enseñanza, así como les he compartido un pedacito de mi vida. Que estén todos muy bien.